Muy bien, vamos con los tipos de estudio epidemiológicos en la segunda parte. Habíamos hablado ya de los observacionales y los experimentales. Aquí tenemos un resumen de todos ellos. Propiamente, si vemos de los tipos de estudio observacionales, son los que recomiendo yo para el trabajo de campo que vamos a hacer. Les explico por qué. Los estudios los observacionales, al menos los descriptivos y en ocasiones los analíticos, no requieren de tantos recursos. Todos los demás sí requieren de un mayor número de recursos, generalmente tanto de bases de datos de análisis un poquito más complejas que lo que es Excel o el EpiInfo, que ese programa es el que maneja la OMS, y además de estudios de laboratorio para hacer el seguimiento o la observación. Y en el caso de los experimentales, bueno, todos requieren forzosamente de estudios laboratoriales o pruebas clínicas para poder hacer el estudio. Dentro de los observacionales tenemos los descriptivos, que únicamente suelen ser prevalencias, conteos de poblaciones. Los analíticos buscan las causas. Los ecológicos correlacionan dos o más variables para explicar el porqué de los problemas de salud de las poblaciones, que suelen estar no solo en su apartado físico, sino generalmente en el ambiente. Los transversales, que son propiamente estudios de corta duración, bueno, se les dice de corta duración, y estos a su vez tienen la característica de tener un solo corte. ¿A qué se refiere esto? A que se hace una sola evaluación o una sola medición, un solo interrogatorio. Nunca se regresa con esa población por una segunda vez, a menos que se trate ya de otro estudio independiente. Y que eso es lo que lo hace diferente de los estudios longitudinales que no vemos aquí en la tabla, pero un longitudinal, y que sí viene en su examen, consiste en que son estudios largos. ¿Qué estudios suelen ser largos? Pueden ser estudios de tipo analítico, de casos y controles, de cohorte o cualquiera de los experimentales. ¿Por qué son largos? Longitudinal de ahí viene, de long, largo. Porque resulta que requieren de dos o más mediciones. Por ejemplo, si retomamos el ejemplo de la gripe aviar con los diferentes antibióticos para comprobar su eficacia, entonces hacemos una primer medición, quizás un conteo de bacterias antes de utilizar el medicamento. Hacemos a la segunda semana de tratamiento un nuevo conteo de bacterias. Y otras 2 semanas después lo volvemos a hacer. Ya fueron 3 mediciones. ¿Para qué? Para comparar los diferentes resultados y por tanto la eficacia. Entonces, al haber 2, 3 o más mediciones, se alarga el tiempo del estudio. Algunas veces no son tan largos, pero se refiere a long largo porque requiere de más mediciones. Mientras más mediciones, puede ser que requerimos más tiempo para hacer el estudio. Mientras que los estudios de tipo descriptivo usualmente solo hacen un conteo, una sola medición. Los transversales lo mismo, hacen una sola medición y no se requiere por lo mismo de tanto tiempo. Aunque si consideramos que por ejemplo, la ENSANUD que consultaron para el rally que hicimos de mediciones sobre las prevalencias de obesidad, pues ese estudio se hace también de manera transversal. Es una sola vez cada 4 años, una sola medición cada 4 años. No es un estudio consecutivo porque no se analiza exactamente a las mismas personas, siempre se toman al azar diferentes personas. Entonces, esto lo hace un estudio de tipo transversal, pero que sin embargo, para recoger los datos de todos los individuos seleccionados para el estudio, que son de todo México, pues se requiere de cerca de 2 a 3 años para recolectarlos y luego otro año para analizarlos y obtener los resultados y publicarlos. Entonces, sí,
Es un transversal, pero de una larga duración. Así que no se vayan con la idea de que solamente los longitudinales son como de larga duración. Acuérdense, longitudinal se refiere a que son 2 o más mediciones, y eso quizás lo haga un estudio largo. Casos y controles, como dice aquí en el sinónimo, requiere de casos y testigos. Son grupos que se exponen a un factor o a una variable o más, y un grupo de personas sirve para que sean los casos efectivos, los que se van a observar, y otro grupo va a ser el caso testigo, que son los que no vamos a modificar por ninguna variable, no los vamos a alterar, y los observamos para ver qué ocurren, o bien se les expone a otro tipo de variable. Ejemplo, quizás al grupo de ustedes lo divido en dos, mitad del grupo le dejo en el aula, la otra mitad los mando a la banqueta de ahí de López Mateos, y a ambos grupos les aplico examen. A los que están dentro van a tener musiquita de fondo, clásica, para que no se distraigan demasiado. Les vamos a ofrecer galletitas, té, café, un sándwichito, masajito en los pies. Y mientras que los que están afuera les vamos a dejar que contesten el examen en la banqueta, y si acaso llueve y hay mucho sol después y mucho viento, realmente no nos va a importar, se tienen que aguantar. Además del smog, el ruido, y quizás pasa hasta un desfile por ahí haciendo ruido extra. Entonces, al estar expuestos a variables diferentes, se esperaría que reaccionaran en forma diferente. Entonces, a eso se refieren los casos y controles, grupos de personas que se exponen a diferentes variables y se observa qué es lo que sucede. Generalmente el grupo testigo no se expone a variables extras o diferentes, generalmente se les deja como en su vida cotidiana para ver qué sucedería, y a los casos sí se les llega a aplicar algún tipo de variable extra, algo que los altere para observar cuáles son los resultados. En los de cohorte suelen ser grupos de personas también, a veces pueden ser individuos, pero hablando de lo epidemiológico, pues tienen que ser grupos de personas o poblaciones que pueden ser similares en edades o similares en estatus socioeconómico o en algún padecimiento, y que se les va observando a lo largo del tiempo. Por eso en el sinónimo dice que son estudios de seguimiento. Y puede ser también que se comparen grupos de personas de diferentes edades, pero con el mismo padecimiento, por ejemplo. En los estudios experimentales, bueno, están los ensayos aleatorizados, que suelen ser ensayos clínicos y que propiamente son sujetos, casi siempre son solo casos aislados o grupos muy pequeñitos que no salen de 10 personas generalmente. Y a estas personas se les utiliza, claro, con una carta de consentimiento informado, para hacer pruebas sobre todo de fármacos o de terapias para resolver algún tipo de problema de salud. Están los ensayos de campo, que suelen ser también sometidas las poblaciones a cierto tipo de variables, pero usualmente estas variables suelen estar dentro del entorno, no tanto dentro de un laboratorio como en los ensayos clínicos, que incluso llegan a encerrar a los pacientes. Por ejemplo, hablando de los ensayos aleatorizados o los clínicos, en el civil viejo, los fines de semana suelen hacer estudios de laboratorio de este tipo. Entonces publican en la Gaceta o en el periódico que se requieren un cierto número de personas para probar cierto fármaco. Les pagan, si hay algún efecto secundario, ellos tienen que pagar toda la terapia para reponerles la salud, y se les encierra todo el fin de semana para mantenerlos en observación con videos, se les aplican las dosis que requieren del medicamento, en fin, todo lo que necesiten hacer, pero siempre están dentro de un laboratorio. En los ensayos de campo es como fuera del laboratorio y suele hacerse con personas sanas. Les aplicas una variable que no necesariamente tenga que enfermarlos, pero que sí los altere un poco.
Para esto hay ciertas normas, ya para dentro de se me fue la palabra, bueno, dentro de los derechos humanos, para hacer investigación con derechos humanos, que establecen qué tipo de cosas sí se pueden hacer y qué no. Por ejemplo, se puede incrementar un poco los decibeles de ruido y observar qué sucede. Y a partir de este tipo de ensayos es que existe una norma específica para que en bares, gimnasios, escuelas, eventos de sonido y demás, haya cierto número de decibeles que sí son permitidos y cierto número que ya no, y que se puede sancionar incluso a la empresa que no cumpla con esa norma, porque se ha visto que después de ciertos decibeles las personas ya empiezan a actuar diferente, se puede generar violencia y por tanto problemas de salud de otro tipo. Y bueno, finalmente los ensayos comunitarios suelen ser de intervención en comunidades, que es como lo que van a hacer el próximo semestre, quizás conmigo, quizás con otro maestro, pero se trata precisamente de resolver los problemas que ya fueron detectados dentro de la población. Más adelante tienen algunos ejemplos, los voy a saltar para no tardar demasiado el video, pero igual si hacen una pausa en el video van a poder ver cada una de esas diapositivas con algunos otros ejemplos en caso de que lo requieran. Y al final de ambas presentaciones pues viene la bibliografía por si quisieran revisarlo. La actividad que tenía pensada precisamente era el que pudieran ir elaborando ya el objetivo de su trabajo, y que eligieran el tipo de metodología que van a utilizar. Les pediría solo sí como tarea que lleven cada uno 2 artículos sobre epidemiología. Esta vez les voy a pedir que lo lleven impreso, por favor, para que podamos rayarlo. Necesitamos rayar las hojas para poder determinar qué tipo de estudios son, cómo hicieron la metodología y este tipo de cosas. Entonces esa actividad, aunque no la hicimos hoy en clase, sí va a quedar pendiente para realizarla la próxima semana. Propiamente me queda un tema más por revisar con ustedes y empezar ya la elaboración de su proyecto, entonces no nos queda mucho. De hecho, no nos queda ya tanto tiempo para el examen teórico, y ya empezamos el mes, y si algún recuerdo, a partir del 18 ya empezaban los exámenes, entonces tenemos que irnos preparando para eso. Usualmente antes del examen les doy un pequeño cuestionario que les sirve para hacer un repaso de los temas, y pues cualquier duda sobre lo que acabamos de revisar, pues ya saben que pueden contactarme por el WhatsApp. Muchas gracias y espero que les haya servido de algo la información, sobre todo para ir elaborando el proyecto. Al menos ya tienen los videos, si hay duda a la hora de irlo elaborando, pues lo pueden poner y poner una y otra vez. ¿Sale? Pues que tengan muchísimo éxito esta semana y muchas gracias por la paciencia. Cuídense.